Hola, ¿qué tal? Soy Arenitas y voy a contaros las principales características de esta fantástica Montesa 301 RR 2020. La Montesa Kota 301 RR es la moto de trial que Montesa ha fabricado con más potencia hasta el día de hoy. Ha sido desarrollada por el gran piloto y buen amigo Gabriel Marcelli, que desde aquí mando un saludo porque me ha ayudado mucho a la hora de configurar esta moto, y que va a sustituir a la 300 RR que salió el año pasado. Tenemos un chasis de doble viga de aluminio, con un motor con más cilindrada, más potente, menos freno motor, apenas se nota ese freno de motor, un cigüeñal que nos aporta más inercia y más bajos, y un silencioso que ha aumentado su volumen, es más resistente y ha incrementado el par de la moto, sobre todo en bajo régimen, donde nos aporta una potencia espectacular. También trae consigo discos lobulados, fin, como veis en las imágenes, una carrocería mucho más atractiva, un diseño más innovador, con un guardabarros trasero más elevado y recortado en la parte final, con un depósito de gasolina muy racing que va en conjunto con esas aletas traseras y delanteras, y un faro LED que aporta al conjunto un aspecto sin duda muy agresivo y de competición. El peso de esta motocicleta está aproximadamente en 77,5 kilos, que lo hemos pesado en báscula. No se nota este peso a la hora de montar, ya que sus fantásticas suspensiones delanteras Tech junto con el amortiguador Showa bien ajustados hacen que la moto sea muy manejable y se mueva muy bien en cualquier tipo de terreno. En cuanto al embrague, comentaros que está bañado en aceite con muelles helicoidales y que la respuesta es inmediata. La transmisión es por cadena y la caja de cambios es de 5 velocidades. Por supuesto es un motor de 4 tiempos. Comentaros que la cilindrada se ha aumentado a 299 centímetros cúbicos, que es el máximo que permite la FIM para competir, y que el sistema de alimentación de combustible es lógicamente por inyección programada. Bueno, la verdad es que vamos cogiendo poquito a poco el tacto a esta Montesa. Es cierto que al principio me cuesta un poco más porque los movimientos son más lentos. Tengo que acompañar mucho más a la moto que con 2 tiempos. Lógicamente hay que estar fuerte para llevar la moto porque entre el peso y el embrague, que es un pelín duro, pues se va cansando el antebrazo. Pero bueno, es cuestión de práctica, de entrenamiento. Seguro que lo pasamos en grande con esta Montesa 301. Hola Arenita, hombre, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal estás? A ver, vengo a que me cuentes qué tal esta Montesa, qué es lo que más te gusta. Bueno, lo que más me gusta de esta moto es la estabilidad que tiene,
tiene una tracción excepcional en todo tipo de terrenos, sobre todo en mojado. Luego, pues como podéis ver, la decoración es preciosa, me gusta mucho, también tiene calidad en todos sus componentes, es una moto realmente impresionante. Y a ver, lo que menos te gusta, ¿qué me podrías contar? Bueno, a ver, lo que menos me gusta, quizá haya una cosa que no me guste mucho, que es que pesa un poquito más que el resto de motos, y luego pues el embrague es un poquito más duro que en el resto también, que utilizan membrana. En esta moto utiliza un embrague de muelles y se nota un pelín más duro, pero vamos, la verdad es que funciona muy bien. ¿Podría decirse, Arenitas, que es la mejor moto que has tenido? Bueno, a ver, ¿es la mejor moto que he tenido? Pues no sabría qué decirte. También la Vertigo R2 también me gustaba mucho. Estaría entre una y otra, pero podría decirse que sí, que es la mejor moto que he tenido. Y a ver, por último, la pregunta del millón. ¿Cuánto tiempo te va a durar? Bueno, pues ¿cuánto me va a durar? Nunca se sabe, ¿no? Pero bueno, de momento tenemos que disfrutarla, aprender a conducirla, porque es muy diferente a una dos tiempos y seguro que me hace disfrutar muchísimo. Ya te la dejaré probar un día. Hasta luego, Arenitas. Hasta luego, Arenitas.